¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy aquí para hacer el super clásico River Boca. Partido que se va a jugar este domingo, 19 del 4 a las 17 horas, en el Estadio Monumental de River Plate. Bastante nervioso sobre este partido, creo que se me mueven las cartas y todo, significa mucho para los dos equipos. River pareciera que no es favorito, pero yo creo que Boca tampoco es favorito. Primero porque es un superclásico, ya sabemos cómo son, todos conocen la historia. Y segundo, por un tema fundamental que es que River tiene mucho para ganar en su cancha y Boca tampoco es el gran equipo que los medios nos quieren nombrar, más allá que haya tenido algunos partidos un poco mejor. No es el equipo tan estructurado e invencible que algunos medios plantean. Pero bueno, es un punto de vista mío, ustedes me podrán decir en los comentarios si opinan igual o si lo ven mucho mejor a Boca o mucho mejor a River. Pero ya saben que eso no tiene nada que ver cómo se llega a los clásicos y que justamente es lo que a todos nos encanta. Que no sabemos qué es lo que va a pasar. Que esto puede ser horrible o puede ser el partido que recordemos durante toda nuestra vida. Así que vamos ya les dije un poco lo que pienso en cuanto a lo que hablan los medios del favoritismo de uno, del otro, de que Boca, de que River. No sé si Fausto Vera va a jugar, bueno, está ahí en duda. También Boca perdió a su arquero, está el tema de Juanfer en River, vamos a ver qué pasa. Yo por eso esperé este último momento para hacer la lectura, para que hayan jugado Boca y River, pero aún, y se los digo realmente, no sé qué va a pasar, porque eso cambia las predicciones que yo tenga acá. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia donde llevan al consultante la tendencia dominante. Y lo que vamos a ver hoy acá son tendencias dominantes. No quiere decir que soy infalible ni que va a salir lo que digo. Y no me estoy cubriendo porque yo voy a decir lo que sale en las cartas. Así que vamos a ver ya lo que yo llamo en mis lecturas la carta identificatoria para el Club Atlético River Plate. ¿Cómo sale River a la cancha? ¿Qué les dice el técnico? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Qué espíritu tienen los jugadores para salir? ¿Qué dice Coudet? Bueno, ahí está, el hierofante. ¿Qué nos indica el hierofante? Primer punto que les dice Coudet, no dejen que los dominen. O sea, el dominio de la cancha no debe ser de Boca Juniors. Ustedes, de la manera que sea, tienen que dominar en el juego. Los clásicos se ganan dominando en el juego y dejando todo. Está el hierofante, digamos que emocionalmente es muy bueno el trabajo de Coudet, porque el hierofante tiene que ver con lo religioso, con el religio, con esa capacidad de inspirar a nivel religioso. Así que bueno, trabaja sobre el ánimo de los jugadores y sobre todo mantener el dominio en el Monumental. Es fundamental no perder la pelota, esa sería una de las claves futbolísticas. Vamos a ver Úbeda, que plantea para Boca en este partido contra River Plate superclásico. Bueno, totalmente distinto a lo que plantea River. Fíjense, sale la carta de la templanza. Significa que les pido a los jugadores jueguen con calma. Jueguen como siempre. A mí no me gusta esto, pero es lo que les dice. Como sean pacientes, tengan calma, no peguen, no cometan infracciones cerca del área. Recomendaciones de jugar con templanza. Vayan fuerte, pero sin perder en ningún momento la razón. O sea, sin jugar con la emoción en este superclásico. Y tranquilidad. Principalmente les pide estén tranquilos, jueguen tranquilos, no se preocupen por nada de lo que ocurra en el partido. Todo lo contrario a lo que les pide Coudet, ¿no? O sea, vamos a ver tal vez un River que sale más estimulado y un Boca que intenta salir tranquilo en el Monumental. Pero bueno, vamos a ver ya qué es lo que pasa con la circunstancia de juego, comenzado el partido. River tiene la carta de la muerte, una carta que no es muy buena, o sea, lo digo desde ahora. Significa un cambio muy grande, pero para hacer un cambio hay que haber sufrido algo. Vamos a ver si Boca tiene una carta que pueda generar algo ahí. Boca tampoco tiene algo, River juega mal. Yo pensé, les iba a decir que por la carta de Seba River iba a haber gol de Boca. No hay gol de Boca, acá o se anula un gol de Boca porque sale el tema posicional. O sea, tal vez la persona, jugador estaba adelantado o haya algún tipo de circunstancia en que el gol de Boca no es válido. No es que haya ninguna polémica ni nada, simplemente no es válido el gol, es lo que se ve acá. Y River a partir de ahí intenta cambiar el juego. No le gusta nada esa situación,
Vamos a ver qué más viene. River tiene la carta del sol, que es una carta muy buena, muy buena. Tiene que ver con la luz, tiene que ver con la energía en el juego. Y vamos a ver, Boca también tiene una carta muy buena, que es los amantes. Los amantes en el fútbol tiene que ver con defender tu camiseta, ¿no? Con decir, no nos van a pasar por arriba. Ustedes entienden de estas energías, porque son gente de fútbol, y yo también lo soy. Yo no soy un tarotista nada más, sino que a mí me encanta el juego y los clásicos ni hablar. Y ya ven esto, ¿no? O sea, la energía de River contra el amor de Boca a la camiseta, el defendernos, el grupo, el compañerismo, como lo quieran llamar. Por ahora este partido no tiene, o no se ven quiebres, no se ven goles, no se ve nada. Vamos a ver lo que podría ser un segundo tiempo. Esta carta la voy a tener que tapar porque tiene algunos problemas de... Acá siempre me la cuestionan en el canal, pero es la estrella. Es una carta destacada, le voy a poner esta cosa horrible para que sepan que está mal, que me la tenga que censurar. Es la estrella para River. La estrella es una carta que con el juego, con respecto al juego del fútbol, porque yo leo el tarot para eso, tiene que ver con transmutar. ¿Qué es transmutar en el fútbol? Obviamente cambiar la forma de jugar. Si bien River acá jugó bien y Boca respondió de la misma manera, o por lo menos tuvo el mismo énfasis, River va por otro lado. Hay una jugada de alguna manera táctica que realiza el técnico en este momento, el Chacho Coudet, para modificar la estructura de River y de juego. Y están jugando de otra manera, buscando otro tipo de resultado. Vamos a ver qué hace Boca. Boca me sale favorecido por fallos judiciales, o sea, la justicia, puede haber circunstancias que podrían haberse cobrado para River, pero parece que acá sí hay polémica, parece que el árbitro toma una decisión que no termina de satisfacer a los hinchas de River, por lo menos el tema judicial, podría ser hasta, o sea, no veo un penal, pero podría estar cerca de haberse tomado alguna decisión equivocada. Vamos a ver el final, por ahora no tenemos nada. Final, River, la carta del mago, una muy buena carta, y Boca el ermitaño, o sea, me sale la carta del tiempo, la carta del tiempo final del partido, se ve una arremetida de River sobre el final del juego, y de parte de Boca el ermitaño, que hoy justamente hizo una tirada para la Champions, y tuvo que ver con que al Real Madrid no le alcanzó el tiempo de partido, ¿no? Perdón, al Real Madrid, al Barcelona, en el partido que hizo con el Atlético de Madrid, como que no le alcanzó el tiempo. Boca de alguna manera busca el tiempo largo, ¿no? Que el partido se termine de una vez. River con el mago tratando de tener las bases como podría ganar el partido, pero no lo termina de ganar. O sea, está a muy poco esto de cómo se definió, de que tal vez pudiéramos decir de un 1-0 para River. No se ve un gran partido de Boca, salvo en esta primera parte, donde no se ve una concreción, o también estas dos energías podrían ser un gol por cada equipo. O sea, podemos estar hablando de un 1-1 acá, pero no hay alguien que haya marcado un gol y alguien que lo haya recibido solamente. Podría ser un gol de Boca y un gol de River, no sé cuál de los dos viene primero. Pero estamos viendo un 1-1 y después al final la posibilidad que River pudiera haberse quedado con el clásico, pero no se ve porque el tiempo de juego hace que no llegue ese momento donde se produce un gol de River. Entonces, lo que estoy viendo yo acá claramente, aunque no me guste ese resultado, porque yo quiero decir alguno de los dos, es un empate. Vemos un empate acá entre los dos equipos, entre Boca y River, entre River y Boca, y es lo que hay, es lo que tengo acá. Puede ser un empate con goles, si hay acá estos dos goles que veo acá, es un 1-1. Y también, si cambian algunas circunstancias de acá al domingo, ojo, mi predicción es un empate, eso se los digo. Ahora, si de acá al domingo cambia algo y esto, por algún momento se modifican estos tiempos o algo, podría haber sobre el final una ventaja para River, pero no veo una victoria de Boca. Por ahora no la veo, ya saben que a mí, mucha gente bromea conmigo, me dice, no, vos sos hincha de Boca. Yo voy a decir lo que veo en las cartas, No tiene que ver con mi deseo. Y he pronosticado clásicos en los que di ganador a River y ganó River. No tiene nada que ver. Yo voy a opinar lo que dice acá las cartas. Y lo que me dicen acá las cartas es un empate. ¿Tengo el riesgo de que se modifique de acá al domingo? Sí, porque hay jugadores lesionados, porque hay un montón de cosas. La cancha hoy la vi muy mal. La verdad que el Monumental, el terreno de juego no estaba bien. No es una crítica a River, sino que creo que la pelota rodaba muy lento. Va a ser muy molesto el clásico para los dos equipos.
Así que yo veo 1-1 o un 0-0, yo supongo más que un 1-1. Y esta circunstancia que podría estar mejor sobre el final River, pero como que al final del partido termina y no logra concretar ese gol que ya se estaba gestando. Ese es mi resultado para el Superclásico. Les mando un saludo muy grande y que sea un gran partido.